Bienvenido a Noticias Estados Unidos. No te olvides suscribirte y compartir el video para más información. Anthony Fauci estimó que la vacunación con la fórmula de Johnson & Johnson se retomará en los próximos días en Estados Unidos. El principio epidemiológico de la Casa Blanca reconoció, no obstante, que podría volver a ser suministrada con restricciones. La vacuna contra el coronavirus de Johnson & Johnson, cuya utilización está en pausa en Estados Unidos, podría volver a administrarse próximamente, quizás con alguna restricción, aunque la decisión debe conocerse de aquí al día viernes, afirmó el día domingo el consejero médico de la Casa Blanca, Anthony Fauci. Creo que no iremos más allá del viernes con la extensión a esta pausa, indicó el Dr. Fauci durante una entrevista con la cadena ABC, haciendo referencia al grupo de expertos que deben reunirse próximamente para evaluar la posible conexión entre el inmunizante Johnson & Johnson y la formación de graves coágulos sanguíneos en distintas pacientes. Creo que la vacunación se retomará. Puede que con restricciones. No estoy seguro de cuáles serán, si estas ligadas a la edad o al sexo, o si estarán simplemente acompañadas de una advertencia, detalló al principal epidemiólogo de la Casa Blanca. Washington suspendió el día martes la utilización de la vacuna creada por el laboratorio estadounidense Johnson & Johnson para investigar los 6 casos de mujeres, una de ellas fallecidas, que desarrolló coágulos sanguíneos graves, asociada con bajos niveles de plaquetas tras haber recibido su inyección en Estados Unidos. Todos los casos detectados en combinación con un bajo nivel de plaquetas son de pacientes mujeres, entre las edades de los 18 y 48 años. Y los síntomas que se registraron entre 6 y 13 días después de la vacunación. Una de las pacientes murió en Nebraska y otra está hospitalizada en condición crítica. Los expertos indicaron que las personas que recibieron la vacuna de Johnson & Johnson en las últimas 3 semanas deben contactar a su médico si presentan alguno de los siguientes síntomas, como ser dolores de cabeza, dolor abdominal, dolores en las piernas y dificultad para respirar. Los miembros del grupo de expertos reunidos en el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades, el CDC, la principal agencia de salud pública del país, declararon necesaria más tiempo antes de decidir una posible restricción a esta vacuna, subrayando que no querían adelantarse a las decisiones de este grupo. El Dr. Fauci recordó que los casos graves de coágulos sanguíneos eran extremadamente raros y que la pausa en la administración de la vacuna se decidió para examinar la situación y asegurarse que disponemos de todas las informaciones posibles. Fauci brindó el día miércoles una serie de entrevistas a distintas cadenas norteamericanas, en las que reiteró que las personas totalmente inmunizadas contra el COVID-19 tras haber vacunado pueden contagiar el virus. En declaraciones a NBC News, dijo que la vacuna disminuye dramáticamente el riesgo de contraer la enfermedad, pero que no la elimina. Pueden infectarte y no tener ningún síntoma y no saber que estás infectado y entonces encontrarte en una situación inesperada con gente vulnerable. Y si no llevas la mascarilla, puedes infectarlo sin darte cuenta, aclaró el doctor. Los del CDC recomiendan que las personas vacunadas sigan llevando mascarilla facial en público, aunque apunta que quienes estén inmunizados
pueden reunirse entre ellos sin necesidad de llevarla. También desaconsejan participar en congregaciones medianas o grandes de personas, tanto si es con mascarilla o sin ella. Estados Unidos es el país del mundo más afectado por la pandemia, con 31.6 millones de contagios y casi 567.000 fallecidos, según los datos de la Universidad de Johns Hopkins. Hasta el domingo, más de 129.004 millones de personas han recibido una dosis de la vacuna en suelo norteamericano, lo que equivale al 39% de la población, de la que 82.4 están ya completamente inmunizados, es decir, el 24.8% de los estadounidenses, de acuerdo con lo informado por el CDC. El país ha concebido autorización para uso de emergencia de los sueros contra el COVID de Pfizer y Moderna, en 2 dosis, y al de Johnson & Johnson, que es una monodosis. Este anuncio no va a tener un impacto significativo en el plan de vacunación, ya que la vacuna de Johnson & Johnson representa menos de un 5% de la inoculación en Estados Unidos hasta ahora, indicó en un comunicado Jeff Zients, coordinador del gobierno para la pandemia. En otras noticias, en Israel ya no es obligatorio el uso de mascarillas al aire libre y reabrieron todas las escuelas. Tras el éxito despliegue de la campaña de vacunación contra el COVID-19 y las consecuentes bajas de contagios y muertes, el país continúa con su desescalada gradual y restricciones. Avanza el plan de reapertura en Israel, tras una exitosa campaña de vacunación contra el coronavirus. De hecho, el día domingo dejó de ser obligatorio el uso de mascarillas al aire libre. El ministro de Sanidad, Julie Edelstein, tomó la decisión tras varias semanas de debate, informaron medios locales. Ante la baja tasa de contagios del COVID-19, consecuencia al rápido y eficiente plan de vacunación, el riesgo de contraer el virus en áreas abiertas es muy limitado, coincidieron los expertos. Aún así, Sanidad enfatizó que el uso de mascarillas en interiores seguirá siendo obligatorio. Dejando de lado el sistema de cápsulas. Después de que haya transcurrido 2 semanas con estabilidad en la tasa de infección y con el 95% del país verde, incluyendo las bajas tasas de enfermedad entre los niños, la apertura del sistema escolar más ampliamente puede avanzar, con pruebas extensas donde se detecta un aumento de la infección, dijo el ministro de Salud en un comunicado. Según explicaron las autoridades, si se detecta un caso positivo de un estudiante o profesor, todos los alumnos y docentes de su curso en la escuela serán sometidos a pruebas y solo después de que todas esas evaluaciones resulten negativas podrán volver a la escuela. Sin embargo, no tendrán que entrar en aislamiento si estuvieran en contacto con el individuo infectado. Sin grandes medidas restrictivas, el país pudo celebrar este día jueves de la semana pasada su Día de la Independencia como un ambiente festivo que vio las calles, parques y playas del país repletos de gente que disfrutaron del día soleado. Israel, que veta el acceso de turistas para prevenir la expansión desde hace más de un año, también anunció que planea reabrir sus fronteras a visitantes extranjeros que estén vacunados y vengan en grupos a partir del 23 de mayo. Anunciaron el día martes los ministros de Sanidad y de Turismo en un comunicado conjunto. Desde marzo del 2020, Israel solo ha permitido el acceso a sus ciudadanos y extranjeros con permiso de residencia, impactando de manera significativa la importante industria del turismo local. Según lo acordado por los ministros, los turistas deberán presentar un test negativo de COVID-19 hecho antes de su llegada,
Una vez aterrizado, deben hacerse otro PCR y una serología para demostrar que fue vacunado y tiene anticuerpos contra el coronavirus. En los próximos días se presentarán pautas más detalladas del plan y pendientes también de ser aprobado de manera definida. Los ministros de Turismo, Orit Quetzalcóatl, consideró el anuncio como un primer paso importante para la industria turística que solo revivirá realmente con la apertura de los cielos para el turismo internacional. Este sector dependía de una gran medida de los peregrinos cristianos que visitan los lugares sagrados de la considerada Tierra Santa, y su ausencia es muy notable desde el cierre de las fronteras. Actualmente, Israel registró solo alrededor de 200 contagios nuevos diarios. Los hospitales en estado grave son poco más de 2 centenares y los pacientes activos no alcanzan los 3.000, una cifra muy baja en comparación a las decenas de miles de enfermos por el virus que llegó a haber meses atrás. El 14 de abril registró muertos como consecuencia de la enfermedad. Según los últimos datos de Oil World On Data, actualizados el 13 de abril, el 61.64% ya fue inoculada con la primera de las dosis de la vacuna de Pfizer BioNTech y el 57.25% ya recibió ambas aplicaciones. Ya hay voces que se animan a decir que Israel podría estar cerca de alcanzar la inmunidad de rebaño frente al COVID-19. Si bien aún se desconoce la proporción de la población que debe vacunarse contra el COVID-19 para hablar de una inmunidad colectiva, observan desde la OMS diferentes estimaciones. Hablan de al menos un 65 a 70% a nivel global para poder llegar a la inmunidad de rebaño total en todo el mundo. Con esta noticia nos despedimos. No te olvides darle like y suscribirte. Nos vemos en el próximo video.